versículo 11. Ahora sí no voy a ver cuando usted se sonríe, hermano, por los chistes. Nomás le hace así, hermano. Bueno, pero también va a poder hacer muecas, nadie lo va a ver. Tiene sus pros y tiene sus contras esto, ¿verdad? De cubrebocas. Salmo 147, hermano, versículo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ponernos de pie un ratito mientras leemos, oramos y ya luego vamos a comenzar con la enseñanza. Dice Salmos 147, 11. Leemos todos juntos, amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nada más eso. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta hora, por la vida que tú nos das, mi Dios. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por estar con nosotros a cada momento, a cada instante. Te pedimos, Padre, por favor, que nos perdones cada pecado, cada error, sobre todo la falta de tu temor en nosotros, Padre. Bendícenos, Señor. Sabemos que cuando un cristiano tiene temor de ti en su vida, es un cristiano que se va a apartar de toda la basura de este mundo y va a vivir para tu honra y para tu gloria por principios bíblicos. Tómanos en tus manos en esta hora. Bendice tu palabra y, Señor, ayúdanos, Padre, para aprender algo más de ella. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar de pie. Y vamos a entrar rápidamente, hermanos, a esta breve enseñanza. No sé qué horas serán, las 4, las 7 y media, las 4 no, las 7 y media, 7:34. Ahorita terminamos como a las 9 más o menos y ya nos vamos. Queremos hablarles el versículo, hermano. Ahí está el versículo 11. Dice: se complace Jehová en los que le temen. Esa palabra complacerse es contentamiento. Él está contento, hermanos, con los que le temen. En el bautismo de Jesús, hermanos, creo que es en Mateo, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice la Biblia que se oyó una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios estaba contento, estaba satisfecho, eso es complacido, satisfecho de que Jesús se estuviera bautizando. Y, hermanos, aquí cuando habla se complace Jehová en los que le temen, es que Dios está contento también con los que le temen. Ahora, hay una pregunta aquí: ¿por qué debemos nosotros tener temor de Dios? Porque cada cristiano deberíamos procurar y luchar y aprender, porque realmente el temor a Dios es algo que se aprende, hermano. Aprendemos a tenerle temor a Dios. ¿Por qué debemos tenerle temor a Dios? Bueno, si aprendemos a tener temor de Dios en nuestra vida, hay una ventaja aquí. Podremos marchar bien delante de Dios, caminar bien delante de Dios. Un cristiano, hermano, que aprende esta gracia de tener temor de Dios en su vida, es un cristiano que está destinado al éxito, a llevar al éxito su vida cristiana. Es un cristiano que no va a fracasar. Y todo lo contrario, hermano, cuando no hay temor en la vida de una persona, cuando no hay temor de Dios, hermano, es una persona que va a fracasar en su relación con Dios. Ahora, hoy existen muchos cristianos, lamentablemente, tristemente, hay muchos cristianos que viven sin temor de Dios en sus vidas. Y el resultado de eso es que su existencia como cristianos, su vida cristiana, es un completo
desastre, un completo desorden. El temor a Dios nos ayuda a ordenarnos, a llevar una vida cristiana ordenada, a vivir por principios bíblicos. Y lógicamente cuando una persona vive por principios bíblicos, hermanos, pues tiene una vida ordenada delante de Dios, una vida de obediencia a Dios, por ejemplo, una vida de sumisión a Dios, una vida de servicio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sumisión? ¿Por qué obediencia? ¿Por qué sumisión? ¿Por qué servicio a Dios? Bueno, porque hay temor de Dios en la vida de esta persona. Y usted lo puede ver, hermano. No tenemos que ir muy lejos. Hay mucha gente a nuestro alrededor que aunque dicen con su boca tener temor de Dios, realmente con sus hechos niegan que tienen temor de Dios. Porque los vemos maldiciendo, los vemos adulterando, los vemos fornicando, los podemos ver, hermano, emborrachándose en muchas clases de pecado, y todo eso es resultado de una sola cosa: no hay temor de Dios en la vida de estas personas, aunque ellos digan que tienen temor de Dios. Ahora, eso no es lo más lamentable, ver a personas sin temor de Dios. Lo más lamentable es ver a cristianos sin temor de Dios. Eso es lo más lamentable. Y por eso el ánimo de hablarles en esta hora sobre por qué debemos tener temor de Dios, por qué deberíamos tener más. Ahora, yo sé que usted ya tiene temor de Dios, hermano, y qué bueno, qué bendición. El hecho de estar aquí en la casa de Dios esta tarde quiere decir, hermanos, que hay algo de temor de Dios en nuestras vidas. Pero ¿por qué deberíamos tener más? Ahora, el temor, al igual que la fe, el temor a Dios, al igual que la fe, puede aumentar o puede disminuir. El temor, al igual que la fe, o aumenta o disminuye de acuerdo a cómo usted lo maneje. Eso sí que es manejable. Ahora, ¿le agrada a Dios que le temamos? La respuesta es sí. A Dios le agrada que le temamos. Ahora, ¿pide Dios que le tengamos temor? Sí. Este versículo dice: se complace Jehová en los que le temen. Dios está contento con el cristiano que le tiene temor a Él. Y no es porque Dios nada más sea un Dios autoritario y ahora sí es el juez, pero no es porque Él no pide que le temamos porque Él es el juez y el dueño de toda la tierra y de toda la vida. No nada más es esa la razón de por qué deberíamos tener temor de Dios. Realmente a Dios le agrada que tengamos temor porque es lo que a nosotros más nos conviene, hermano. A Dios le agrada que le tengamos temor porque así nos apartaremos de las cosas que nos perjudican nuestra relación con Él. Un cristiano que no tiene temor de Dios es como diríamos, como algo salvaje en medio de la selva, hermano. No tiene temor de Dios. Y hermanos, sin temor de Dios no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué tener temor de Dios? Número uno, porque a Dios le agrada. Mire Éxodo 20:20, lo que dice aquí la Biblia. Vaya por favor conmigo, Éxodo 20:20. ¿Ya lo encontró? Éxodo 20:20, dice ahí la palabra de Dios así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué, hermano? Es lo que le decía ahorita, hermano. Realmente cuando Dios nos pide que le tengamos temor, es porque el temor ahuyenta el pecado. Es como una vacuna. Dicen que ya están trabajando una vacuna para el coronavirus. Y tal vez después vamos a aprender a sobrevivir con el coronavirus, así como aprendimos a sobrevivir con la... ¿Cómo le llamaron a la gripa? La influenza. Sacaron la vacuna y todo el mundo vacunándonos, ¿verdad? Una agujona que le metieron uno aquí, hermano. Nomás la mirábamos así de reojo. Bueno, dicen que ya están preparando la vacuna contra el coronavirus. Ojalá pronto
la saquen al mercado y que los gobiernos puedan adquirir y no importa, pues si la tenemos que pagar, pues la pagamos. Pero hermano, el temor a Dios es como una vacuna contra el pecado. Por eso dice Dios aquí, dice su palabra, dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa es la razón, hermano. Dios quiere que su temor esté en nosotros para que nosotros no pequemos delante de Dios. Levítico 19, el siguiente libro ahí, hermanos. Levítico 19, 14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Levítico 19, 14. ¿Ya lo encontró? Dice, no maldecirás al sordo. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Aparentemente eso a algunas personas lo contarían como una travesura inocente. Maldecir al que no oye y poner una piedra enfrente de un ciego para que se tropiece y se caiga. Para algunos eso sería un chiste o una simple travesura, pero realmente es un mandamiento de Dios, hermano. No maldecir al sordo y no poner delante del ciego tropiezo. Dice, sino que tendrás temor de tu Dios. O sea, porque eso es ofender a las personas que están creadas conforme a la imagen de Dios. Pero luego mire el versículo 32 lo que dice. Verso 32, aquí mismo. Dice, delante de las canas te levantarás. Eso ya no se está haciendo. Y hermanos, hay tantas cosas que no estamos haciendo. Por eso yo creo que Dios está dando cuentas con el mundo. Delante de las canas. Yo me acuerdo antes, hermano, cuando en el rancho, hermano, ahora es en el rancho, yo sé. Usted dice, no, ya estamos en la ciudad. Llegaba uno, hermanos, del campo, de la labor, y se quitaba, si había un tío ahí, hermanos, un tío o alguien así, hermano, de respeto, se quitaba uno el sombrero, hermano, y hacía esto y le hacía así delante del tío. Santo tío. Hoy ya no, hermano. No es más, ya ni tío se les dice a los tíos. ¿Para qué? Eso ya es anticuado, ya nomás le decimos por su nombre. Toña, Petra, ya se perdió hasta la costumbre de decirle tío a los tíos. Y hermano, o quitarse el sombrero delante de alguien, o mire, antes cualquier persona ya adulta podía llamar la atención a un niño que se anduviera portando mal. Hoy ya no. No, si usted le llama la atención a un niño y a usted qué le importa, déjeme. Ni mi mamá me dice nada, y en muchos casos es la verdad. Ni la mamá puede con el huerco. Entonces, si usted se quiere meter y aún la mamá se enoja, bueno, pues si no es su hijo, ¿para qué le está diciendo? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Pero bueno, lo que dice aquí la Biblia es, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Lo está diciendo Jehová, hermano. Dice, de tu Dios tendrás temor. A Dios le agrada, hermano, que le tengamos temor. Y le repito, ¿para qué? Cuando usted tiene temor de Dios, cuando yo tengo temor de Dios, vamos a evitar, hermano, el pecado en nuestras vidas. Número 2, ¿por qué tener temor de Dios? Porque Dios no solamente le agrada, es una orden de Dios, hermanos. Deuteronomio 4:10, vaya a la Biblia conmigo, avanzamos un poquito más. Y mire Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, lo que dice la Biblia acá. Deuteronomio 4:10. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice Deuteronomio 4:10. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos.
Dice Dios, dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Aprender la palabra de Dios, lógicamente va a aumentar nuestro temor hacia Dios. Y ese mismo temor, dice Dios aquí, debemos enseñarlo a nuestros hijos. La pregunta es, hermanos, en este punto, ¿estamos enseñando el temor de Dios a nuestros hijos? ¿O estamos dejando que ellos hagan lo que quieran, que crezcan como quieran, que vistan como quieran, que se porten como quieran, que hablen como quieran, que gruñan como quieran? No, hermanos, deberíamos enseñarles el temor. Mire, en el pacto de nuestra iglesia bautista, en el pacto bautista, hermanos, ahí hay una cláusula que dice que debemos educar religiosamente a nuestros hijos. Como padres es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios. Es una de las cosas que tenemos que hacer, es una de las tareas como padres que tenemos que hacer. Es una de las responsabilidades que Dios nos da al darnos criaturas en nuestras manos, es enseñarles a esas criaturas a obedecer a Dios, a servir a Dios, a tener temor de Dios. Y sobre eso, bueno, hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a venir a la iglesia, hay que enseñarles a leer la Biblia, hay que enseñarles a diezmar y a ofrendar. Hay tantas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos para que en ellos haya temor de Dios. Mire lo que dice 5:29, Deuteronomio 5:29. Vaya conmigo ahí, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué bonito me lo dice aquí la Biblia. Dios ordena que tengamos temor, porque es la forma en que Él va a poder bendecirnos y nos va a ir bien en la vida. Yo sé que la filosofía del mundo es: no, es que el que no tranza no avanza. No, es que aquí el que es más gandalla, el que es más abusado es el que va a prosperar. No, la Biblia dice, Dios enseña, hermanos, que si queremos nosotros que nos vaya bien, tenemos que aumentar el temor de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que a usted, a su esposa, a su esposo, hermana, y a sus hijos, hermano, a nuestros hijos, nos vaya bien para siempre. Por eso dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Porque es en el corazón del hombre, es en el corazón del creyente donde debe comenzar el temor de Dios, hermano. Luego dice, ¿quién les diera tal corazón? Que me temiesen. Y luego, hermano, parte del temor de Dios se refleja en guardar o en practicar todos los días los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. No hay forma que a un cristiano le vaya mal en la vida cuando es un cristiano que vive por principios bíblicos, hermano. No hay forma. Ahí no hay equivocación. Hay muchas cosas que están equivocadas en este mundo, hermanos. Hay muchas líneas, hermano, muchas aún doctrinas que se predican en las iglesias que están equivocadas. Y están equivocadas no porque yo lo diga, sino porque van en contra de la palabra de Dios, hermano. Pero cuando un cristiano vive su vida conforme a lo que Dios dice, no hay forma que le vaya mal. Aparentemente dice, pero ¿por qué Dios me prohíbe esto? ¿Por qué Dios me evita esto? ¿Por qué Dios no quiere que yo vaya acá? ¿Por qué Dios no quiere que yo me porte de esta manera? Bueno, Dios tiene una razón y tiene muchas razones para decirnos lo que debemos hacer. Primeramente, Él es el dueño de la vida. Pero número dos, si Él nos prohíbe algo, es porque Él quiere bendecir nuestras vidas. No se nos olvide, hermano. Pero número tres, hermano. Número tres. ¿Por qué debemos tener temor de Dios? Dijimos, porque a Dios le agrada, porque Dios lo ordena. Pero número tres, porque es el ejemplo
que nos han trazado los grandes hombres de fe. Otra vez, ¿por qué tener temor de Dios? Porque es el ejemplo que nos han trazado los grandes hombres de fe. Y vamos a ver dos ilustraciones aquí, dos ejemplos. Mire, de estos hombres en Hebreos capítulo 11, versículo número 7, está el primer ejemplo de este gran hombre de fe. Y es el ejemplo que tenemos de este hombre es el temor de Dios en su vida. Y veamos cómo le fue. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, es el personaje. Y todos, hermanos, hemos en alguna ocasión leído o escuchado ya alguna predicación acerca de este gran siervo de Dios. Dice la Biblia que por la fe, primeramente fue la fe. Dice cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y luego va otro ingrediente, con temor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y sabe que Noé no le tuvo tanto temor a ahogarse, a el agua. Es que viene mucha agua y Dios. Mire, realmente todo comenzó y realmente a lo que Noé le tuvo temor fue a la advertencia de Dios, a la palabra de Dios, porque Noé sabía que quien estaba advirtiéndole lo iba a cumplir. El temor realmente, hermanos, estuvo en la palabra de Dios y el temor lógicamente estuvo en Dios. Bueno, si Dios me lo dijo, entonces Dios lo va a cumplir. Por eso dice, por la fe, dice Noé, cuando fue advertido. Cuando fue, ¿qué, hermano? Advertido. A Noé le fue advertido por Dios acerca del diluvio. Eso es cosas que aún no se veían. Prepárate un arca de madera de gofer, la harás de esta forma. Dice, porque he decidido destruir el mundo, voy a hacer llover 40 días y 40 noches. Eso no se veía. Es más, hermanos, ni llovía en ese tiempo. Se levantaba un vapor de la tierra y volvía a caer luego. Y eso era lo que regaba los campos agrícolas. El agua líquida así cayendo a torrentes no la conocían. Por eso muchos no creyeron. Pero Noé tenía temor de la palabra de Dios. Dijo, no, si Dios me lo dijo, se va a cumplir. Y es exactamente lo que hoy nos falta, hermano. Si Dios lo dijo, no tiene pierde. Ya sean cosas buenas o advertencias, si Dios lo dijo, ya sean promesas o advertencias, si Dios lo dijo, no hay para dónde hacerse. Se va a hacer, porque Dios lo dijo. Pero luego avancemos un poquito. El versículo 8 también dice, aquí está el segundo ejemplo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham. Versículo 28. Mire lo que dice el 28. Dice, hablando ahora de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Se acuerda usted de esa historia de la Pascua allá en Egipto, el día 14, cuando Dios le dijo a Moisés que matara un cordero y que pusiera la sangre en el dintel de la puerta, es decir, el marco de la puerta? Porque esa noche pasaría por Egipto el destructor, el ángel de la muerte, y que en la puerta donde no estuviera la sangre iba a morir el primogénito. ¿Recuerda usted esa historia? Es una historia muy emocionante, porque, hermano, era cuestión de temor también. Era cuestión de tener temor a la advertencia. Yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, creo que muchos israelitas no creyeron, no pusieron la sangre en la puerta
y el hijo primogénito en ese hogar murió. También creo que muchos egipcios tuvieron temor de la advertencia y pusieron la sangre en la puerta, y el egipcio ahí que estaba, el primogénito, no murió. Imagínense hoy, hermanos, que nuestros primogénitos murieran. ¿No le pareció a Obed eso? Porque Obed es el primogénito de mi esposa y mío. Pero imagínense que su primogénito de usted también muriera, aunque ya sean adultos. Oiga, eso causa tristeza en el corazón, hermano. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Usted es la primogénita, hermano? Imagínense que la hermana Areli. Hermanos, qué tristeza embargaría nuestro hogar, nuestro corazón. Y yo creo que en muchos hogares esa tristeza llegó en aquella oscura noche, cuando Dios dijo que el ángel de la muerte, el destructor, pasaría por Egipto. Y todo sabe por qué, porque no hubo temor. ¿Tú qué te estás creyendo? ¿A poco vamos a matar un cordero para y la sangre? No, Moisés está loco, eso no es cierto. Y las consecuencias se hicieron sentir esa misma noche: llanto, lágrimas, dolor, tristeza, por la falta de temor a la advertencia. En el arca de Noé, hermano, solamente 8 personas, hermano, entraron. Noé, su esposa, Sam, Cam y Jafet, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. 8 personas. Y toda la demás población tuvo que sufrir las consecuencias de su falta de temor a Dios. Falta de temor a la advertencia. 120 años Noé predicando. Falta de temor a Dios. Fueron ahogados. Hermanos, el temor salva vidas, hermano. El temor a Dios salva vidas. El temor a Dios que usted y yo le tengamos salvará nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras propias vidas, hermano. El temor a Dios da estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad económica. El temor a Dios da estabilidad matrimonial. Hermano, si usted nada más viera, hermano, todo lo que el temor de Dios puede dar como beneficio a nuestras vidas. De ahí depende mucho, hermano. De ahí depende todo. Que le tengamos temor a Dios para obedecer a Dios. O no derramaremos lágrimas que no estamos listos para derramar. Evitaremos fracasos en nuestra vida, hermano. Pero todo aplicando el temor de Dios, hermano. Evitaremos que otros fracasen enseñándoles el temor de Dios, como son nuestros hijos. Bueno, yo no sé usted, pero uno como padre, hermanos, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Eso no falla. Es como nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros también. Usted ahora que tiene sus hijos, usted sabe que eso es aplicable, esa regla se aplica. Queremos lo mejor, queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Bueno, Dios dice: enséñales mi temor y les va a ir bien. Enséñales mi temor y les va a ir bien en la vida. Pero si no les enseñamos el temor de Dios, ¿cómo queremos que les vaya bien? Último punto, nos vamos ya, hermano. Número 4. Dijimos, ¿por qué tener temor de Dios? Porque el temor de Dios, hermano, a Dios le agrada que tengamos temor, porque Dios lo ordena en su palabra, porque es el ejemplo que nos han trazado los grandes hombres de fe. Y nada más miramos 2, 3 ejemplos pequeñitos. Pero número 4, porque el temor de Dios nos mantiene dentro de los límites establecidos por Dios. El temor de Dios nos mantiene dentro de los límites establecidos por Dios. Hay límites, hermano, en la vida. No podemos traspasar límites. Yo sé que hay gente que dice: no, a mí no me diga nada, yo soy libre, soy como el viento, yo voy a hacer. No, hay límites, hermano. Mire, las autoridades han tenido que poner límites de velocidad. En Monterrey, creo, en zonas escolares, 30 kilómetros por hora o 40, no recuerdo. Creo que aquí es 40.
Eso es vuelta de rueda, hermano. Hay límites de velocidad en las carreteras, hermano. Aquí en México, en Europa creo que no. Ahí lo dejan que le dé como usted quiera, si se mata, que se mate. Pero aquí, hermano, mire, aún con límites, mucha gente se mata en accidentes bien aparatosos. Eso es hablando terrenalmente. Pero cuando hablamos espiritualmente, cuando hablamos de Dios y nosotros, hermano, hay límites establecidos por Dios. Y el temor de Dios nos va a ayudar para mantenernos en esos límites establecidos por Dios en su palabra. Por ejemplo, Proverbios 3:5. Vaya conmigo. Proverbios 3:5. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo de los límites que le estoy diciendo. Proverbios 3:5. ¿Ya lo encontró? Dice ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Límites. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Límites. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Límites. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Oiga, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hermano, Dios ha establecido su palabra límites. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, teme a Jehová, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 22:28, vaya conmigo, estamos leyendo rápidamente. Proverbios 22:28, dice ahí la Biblia de la siguiente forma: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ahora muchos hermanos, tal vez usted venga de padres que no son cristianos, pero quien viene de padres cristianos ya sabe, hermanos, hemos aprendido que hay linderos que nuestros mismos padres nos han puesto y nos dijeron que no pasa, no, mire, no hagas esto, mijo, porque te va a ir mal. 23:10, mire lo que dice Proverbios 23:10, está ahí. Dice: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Verso 17: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y pudiéramos, hermanos, seguir y seguir y seguir, pero yo creo que estas 4 razones son más que suficientes para entender que debemos tener temor de Dios, hermanos. No es fácil, no está de moda el tener temor de Dios. A lo mejor esto se va a hacer una tendencia, hermano. Ya después la gente aún por gusto lo van a andar usando. Ya traigo mi cura. Y algunos hasta van a presumir que traen un cubrebocas mejor que otro. Yo no más que pueda lo voy a tirar. Pero el asunto es, hermano, que el temor de Dios no es tendencia. El temor de Dios no es que esté de moda. El temor de Dios es nuestro deber poseerlo, hermano, por nuestro propio bien. Amén. Cuando usted tiene temor de Dios, usted no va a beneficiar tanto a otro como usted mismo. El temor de Dios es básico, hermano, en la vida cristiana. Si no hay temor de Dios, hermanos, se nos va a hacer fácil todo. Venir que no venir. Estar que no estar. Aprender que no, respetar que no respetar. Bueno, se nos va a hacer fácil y se nos va a hacer igual todo. Pero cuando hay temor de Dios, hermano, nada es igual.
venimos a la iglesia, venimos al templo, gracias a Dios todavía podemos venir, aunque sea medio de contrabando, podemos estar aquí. Y solamente venimos por un ratito. La mayor parte de nuestra vida la vivimos fuera de estas cuatro paredes. Y ahí es donde tenemos que aprender a aplicar el temor de Dios. ¿Por qué usted no maldice? Porque le temo a Dios. ¿Por qué usted no adultera? Porque le tengo temor a Dios. ¿Por qué usted no se embriaga? Porque le tengo temor a Dios. ¿Por qué usted viste correctamente? Porque le tengo temor a Dios. No está el pastor, no está la iglesia, pero está mi Dios. Es la razón de por qué José, allá en el Antiguo Testamento, cuando la esposa de su patrón, Potifar, se le insinuó a José, él dijo no. Dice, yo pecaría contra Dios. Dice Potifar no se cuida de nada. Dice, él ha puesto todo en mis manos, excepto tú. Dice, si yo hago esto, dice, yo ofendería, quedaría mal con Potifar, con mi patrón, y ofendería a Dios. Es la razón de por qué tener temor a Dios, hermanos. Porque si no tenemos temor de Dios, vamos a hacer muchas cosas que ofendan a Dios. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios pone su rostro contra nosotros a causa de nuestra falta de temor y le ofendemos, ¿quién será aquel que nos libre de la ira de Dios, hermano? Nadie. Tengamos temor de Dios, hermano. Tengamos cuidado cómo practicamos lo que Dios dice y obedezcamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que nos das. Ayúdanos, Señor, a que un santo temor invada nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que, Señor, realmente nos detengamos de pecar a causa de que te tememos. Bendice la iglesia, bendice todos los hermanos que durante el día han venido, Señor, a este lugar y han estado aquí, Señor, para aprender tu palabra.